vez vamos a comenzar con la mesa sobre los límites del capitalismo. A mi lado tengo a tres ponentes. El primero va a ser Antonio García, de la red Ecojoven. Después Sol Sánchez, que necesita poca presentación. Como sabéis, es la coportavoz de IU Madrid y exdiputada de IU. Y por último, Adrián Arias, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón. Así que sin más os dejo con ellos. ¿Se me oye? Sí. Mi nombre es Antonio García González, soy el responsable de Relaciones Nacionales con la red de Joven y me toca a mí exponer en esta charla. Y bueno, yo de profesión no me dedico toda mi vida a la red de Joven, porque sí me toda la vida, sino que soy estudiante y soy estudiante de Sociología y Relaciones Nacionales. Como soy también sociólogo, pues la perspectiva más sociológica les voy a dar. Primero voy a dar una parte más histórica, social, y otra más actual sobre la crisis del 2008. A ver, lo que se viene a dar el nombre es de los límites del capitalismo y se viene a decir que una de las fuentes del capitalismo es el liberalismo o el neoliberalismo. De aquí sacamos dos partes que son el individualismo y la dependencia. Por una parte, en el individualismo ya sabéis que a partir de la Segunda Guerra Mundial pues se crea un estado de bienestar, pero en los años 70 esta crisis de estado de bienestar resurge en unas políticas neoliberales. Mayores representantes, Thatcher y Reagan. Os lo hago así como muy general, ¿de acuerdo? Pero ya el individualismo lo que se viene a reflejar es que aquí las acciones sociales no tienen importancia. Que aquí somos cada una quienes tomamos nuestras decisiones y que lo que suceda a partir de ahí ya no nos confiere. Esto se puede ver, por ejemplo, en obras de Bourdieu o de Bauman, ¿de acuerdo? Como La sociedad líquida. Por otra parte, también Bourdieu se especializó, un sociólogo francés, se especializó básicamente en la competencia, en cómo todas competimos entre todas para ser las mejores, porque básicamente como los recursos son escasos, aquí hay que luchar por ellos. Esto es, lo siento, una patraña. Si solo se toma la sociología o la sociedad como la relación de individuos, no estamos haciendo nada, sino que detrás de ello hay una sociedad y hay una estructura social. Por otra parte, estoy un poco nervioso. La cosa es que esto lo que ha hecho es que siempre ha habido una competencia. Desde los años 70 se viene incentivando que una individualidad en todos los sentidos, desde la educación hasta el mercado de trabajo. Esto también lo hace un autor español que se llama Bilbao, de apellido, en el que ya desde los años 90 venía diciendo que ha habido una gran liberalización en todos los sentidos, que lo único que se prioriza es el mercado. De ahí que el trabajo se va a pasar a una segunda parte, mientras que el trabajo del individuo, que el mercado sea lo principal, el crecimiento económico, mientras que las condiciones de trabajo individuales de cada uno queda a una segunda parte. Relaciono esto con los individuos porque luego llegaremos a la crisis del 2008 y veremos que esto se rompe, más o menos, aunque se sigue repitiendo. También la parte de dependencia. En el capitalismo neoliberalismo vemos cómo se hace un sistema en que ya de por sí siempre te van a afirmar que los recursos son escasos y que debes de luchar por ellos y siempre vas a depender de alguien. Esto también se ve en la sociedad orgánica de Durkheim, que es otro sociólogo francés. Básicamente esto se ve en uno de sus libros, que es El suicidio, y cómo las implicaciones no son solo individuales, sino también hay una estructura social. La dependencia surge en poder. Si yo dependo de todos los días, tengo que ir al Mercadona a comprarme una barra de pan, o tengo que ir a no sé dónde, porque no la puedo hacer yo, o los medios de producción no son los míos, sino tengo que depender de otros para que lo hagan, ahí va a existir una relación de poder. Yo pagaré, pero habrá otros que me tengan los recursos.
Y esto no solo existe en la alimentación, también existe en la energía. Y como habéis podido comprobar, yo soy canario. Y cambio el tema no por otra cosa, sino porque Canarias se ha visto, no sé si sabéis, la isla del Hierro, durante más de 100 días. ¿Qué pasó? Que soy de Hierro. Ah, pues mira. La del Hierro lo sabrá, tiene una central, no es una central de por sí, sino un parque de energía, donde durante más de 100 días han tenido no han tenido que depender del exterior, sino que ellos mismos han producido su propia energía. Como sabéis, Canarias está alejada, porque es un archipiélago en medio del Atlántico, y que siempre hemos tenido que depender energéticamente de la península. ¿De acuerdo? Si no, la compañera del Hierro lo sabe. ¿Esto de qué viene? Porque las relaciones de individualidad, lo que viene a poner luego, son las relaciones de poder y de dependencia. Esto, todos los sociólogos habrán trabajado siempre sobre dependencia, cómo la sociedad no es solo la unión de los individuos, sino que va más allá. Y se ve en la frase de Durkheim, la de que la sociedad va más allá que la suma de las partes. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Desde los años 70 hubo una crisis económica donde se popularizó o se hizo un auge del neoliberalismo, donde son todas las personas quienes son dueñas de sus vidas, por así decirlo, y que deben de sacarse la castaña del fuego, supuestamente. Vale. Todo esto se ha ido repitiendo hasta que llegamos al 2008. 2008 estalla la burbuja económica, estalla la burbuja inmobiliaria, la subprime en Estados Unidos y así. Se nos echa la culpa a las personas del consumir y que, por supuesto, la crisis económica es culpa nuestra. Vamos a ser realistas. Esto no es porque la sociedad va más allá y esto es una estructura social, sino que es la culpa de los individuos. Pues no. Se rompe de 2008 hacia acá, hacia adelante, ya han pasado casi 10 años. Se rompe la teoría de que los individuos son dueños de su vida, no dependen de los demás, y que si yo quiero ser alguien en la vida, pues lo tengo que curármelo yo, o lo he llamado la meritocracia, y así. ¿Esto qué viene? También viene que la razón que es lo que comparto con mis compañeras de ECO, al consumismo. Todos queremos ir a la moda, bueno, me veis a mí, así yo soy el ejemplo. Es una ironía. Del consumismo. Consumimos para ser mejor que los demás, donde hay una lucha entre nosotras y no vemos una sociedad conjunta o que podemos ayudarnos entre nosotras, sino que debemos siempre ser la mejor o el mejor, en todos los sentidos. A ver, tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Quién ha comprado ropa en menos de un mes? ¿Un mes? ¿2 meses? Vale, otra pregunta diferente. ¿Quién no ha comprado ropa? ¿Quién no ha comprado ropa en menos de 6 meses? ¿Quién no? ¿Quién no? Vale. Va a ser revolución. Bueno. Pues baja la mano. Pregunta. ¿Quién lo ha comprado por necesidad? No de los 6 meses, sino de la terminal la pregunta. ¿Quién lo ha comprado por necesidad o por gusto? Primero el gusto, moda, por así decirlo. Vale, bajar la mano. ¿Por necesidad? Vale. Vale. Esto viene ya después, más adelante, con la... se me olvidó el término de probabilidad. Es que las cosas se rompen.
adolescencia programada. Muchas gracias. Esto también se ve así, básicamente. La camisa esta es de Azo, pero los zapatos son del Caima. Básicamente porque no tenía más dinero para gastarme y bueno, todavía tiene ya año y algo. A ver, el consumismo al final lo que hace es que podéis elegir, tenéis la capacidad supuestamente de elegir todo lo que compréis y de hacer lo que queráis, básicamente porque podéis ir al cine, podéis ir a otro viaje, podéis comprar una ropa que queráis y demás. Siempre a capacidad de cada uno, eso sí. Y entonces lo podéis, así, ¿quién tiene más de 30 años? Aparte de eso. Vale. ¿Quién tiene más de 25 años? Menos de mí. 25. ¿Más de 25? Menos de 25. Vale, pues ahí bajo las manos. Todas las que habéis... las que tenéis menos de 25. ¿Es cierto o es falso que habéis criado con la crisis? En el sentido de toda vuestra adolescencia y vuestra infancia más tardía, incluso vuestra juventud, la habéis vivido con un estado supuestamente de crisis. Sí, ¿no? Es que no lo veo. Es que soy muy sordo. ¿Qué viene tanto el consumismo como la crisis? Con la crisis del 2008 se ve una ruptura en las tendencias de individualidad. ¿Qué diréis? Mentira, o parece una pantalla, o demás. 10 años después de la crisis, veo movimientos juveniles y menciono el feminismo dentro de los juveniles porque están mayormente encabezados por personas jóvenes, pero también por todas las edades, en el que ya no es una lucha individual, sino una lucha colectiva, donde los sistemas de individualismo se rompen. Y esto se afecta en todos los jóvenes. Ya no pensáis que cuando hacéis una cosa o os pasa una cosa es por vuestra culpa, sino pensáis más allá de lo que pasa. ¿Por qué me echan de mi casa? ¿Por qué soy discriminado por X razón? ¿Es por mi culpa? No lo creo. Si esto se ha venido repitiendo siempre por toda la historia. Esto debe ser un sentido que debe haber más allá. Y esto es una afirmación mía, en realidad, de que con la crisis del 2008 y toda la crisis económica a nivel global se ve una ruptura del sentido de individualidad, en el que ya no solo toda la culpa, todas las luchas tenemos que ser nosotras solas, sino si no es con las juntas, por decirlo, no vamos a seguir para adelante. Y me diréis, ¿y todo esto que tiene que ver con mi partido? Sí, yo soy de los jóvenes verdes. Pues tiene mucho que ver. Tanto el consumismo, que es una de las grandes láminas del sistema capitalista, en tanto a lo que se refiere a la naturaleza y al cambio climático, sino a las luchas individuales. Está muy bien que todos en casa reciclemos. ¿Quiénes de ustedes no reciclan? ¿Quiénes de ustedes no reciclan? No reciclan. A ver, mi mano es a media, ¿de acuerdo? Ahora lo explico. Vale. Yo aquí en Madrid sí reciclo, en Canarias no reciclo porque a mí me queda más por culo, perdón por la expresión, todos los contenedores. Ahí está la cosa. Yo incluso, por ejemplo, en mi casa, yo tengo que coger el coche para llegar hasta el contenedor. Entonces, ¿qué sentido tiene reciclar si tengo que utilizar el coche para llevar todo el contenedor? Ahí viene la cosa de sistema, de red, de estructura, todo lo que queráis ver, que no compete al individuo sino a la sociedad completa. Vale, gracias. Ahí ya todo lo que es cambio climático, pues no da arete. No solo las acciones individuales van a cambiar las cosas, sino son todas las acciones conjuntas, y esto es lo que se viene a ver de una perspectiva más juvenil, donde ya solo todos los jóvenes, ya me diréis de cualquier partido, porque incluso hasta el PP y los Ciudadanos entenderán que ellos solo no pueden hacer las cosas. O supondréis. Aquí también hay que destacar que la lucha por el cambio climático y el ecologismo
no solo se basa en que yo todas las acciones las haga yo solo, como el veganismo, sino también son por conjunto de un todo. Si yo no informo a la sociedad de que comer carne no es que sea malo, sino que es perjudicial para la salud, no tiene ningún sentido que yo solo lo haga, sino si no informo o no. Básicamente lo que quiero que accedéis es que hay una ruptura desde 2008 hasta acá, donde todos los jóvenes y las jóvenes cambian de la tendencia de un individualismo llevado por el capitalismo a una crisis económica, social y política, donde todos los jóvenes se unen más allá, no de un individuo o crear grupitos, sino como sociedad. ¿De acuerdo? Así que lo dejo. Buenos días a todos y todas. No sé si va a quedar un poco raro lo que voy a contar yo ahora, pero igual era verdad que podría haber empezado yo. En fin, bueno, primero encantada de ver que sois un gentío aquí un domingo por la mañana y creo que lleváis varios días, o sea que esto me parece estupendo. Como no sabía muy bien cómo se iba a enfocar la mesa, yo me había apuntado aquí unas cuantas cosas que sobre el tema de límites del capitalismo creo que se pueden hablar de muchísimas, ¿no? Y como me han dado 15 minutos, pues habrá que seleccionar algunas cuestiones que yo creo que pueden aportar y pueden abrir debate y que son fundamentales. Normalmente cuando empezamos a discutir en cualquier foro con gentes de derechas, liberales y demás, voy a empezar por el final, ¿no? Creo que el parámetro como límite del capitalismo, que no te discute ni el más facha de ellos, ni el más convencido, es cuando entramos en la contradicción capital-vida, que al final es con lo que ha acabado mi compañero, y que es decir, tenemos un planeta con unos recursos finitos, no podemos seguir produciendo de esta manera desaforada, además cosas que se rompen como, y que no duran mucho, hay unos recursos limitados y por lo tanto el capitalismo a largo plazo y a medio es insostenible. Y ahí normalmente se acaba la discusión, porque ahí te acaban diciendo, bueno, tal, hablamos de la desmaterialización de la economía, de ciertas cuestiones, no, pero ese, desde luego, cuando tengáis una mala discusión con alguien que se pone tremendamente pesado, sería mi consejo siempre acudir a tenemos un planeta con unos recursos limitados y no hemos encontrado otro. Fin de la discusión. Pero la verdad es que hay otros muchos límites, ¿no? Yo os quería comentar que yo creo que es una de las mejores metáforas con las que se ha descrito al sistema capitalista, que es algo más que un sistema económico, ahora entramos en eso, y es la de Karl Polanyi en La Gran Transformación. En La Gran Transformación, Karl Polanyi, que bueno, no es estrictamente un economista marxista, pero creo que ese libro es uno de los mejores y más imprescindibles de leer para todo crítico o para todo anticapitalista. En ese libro coge una metáfora que es el molino satánico. El molino satánico, que yo creo que es una metáfora magnífica y muy descriptiva, es ese molino que no puede dejar de que su rueda gire para seguir produciendo, ¿no? Y eso es exactamente lo que es el sistema capitalista, ¿no? No puede parar de producir, no puede parar de generar beneficios y esos beneficios deben ser ascendentes todo el tiempo. Evidentemente, esto con lo primero que choca es con lo que os comentaba, ¿no? Los límites físicos del planeta, que son incontestables, a no ser que alguien haya encontrado otro y no nos lo haya comentado. Pero no solamente choca con eso, sino que tiene la capacidad de ir destruyendo absolutamente y ir absorbiendo absolutamente todo lo que se le pone en su camino. Y esto es a nivel social, que es un poco lo que tú comentabas, y a nivel cultural. Y además, para que esa ecuación de esos beneficios todo el tiempo ascendentes salga de una manera interesante, es decir, que las ganancias
sean menores que los costes, también lo que hace es opacar o esconder, ¿no?, buena parte de las transacciones que se soportan por debajo. ¿Y a qué me refiero? Y aquí entramos en otra cosa que creo que en este momento es tremendamente importante. Parte de lo que está defendiendo el movimiento feminista y además ha puesto encima de la mesa con este último 8 de marzo de una manera muy importante, ¿no? Y es que, claro, en los cálculos de esos beneficios del sistema lo que quedan es muchas cosas escondidas, como todos los trabajos de reproducción, ¿no? Si metiésemos en la ecuación para ver si algo genera o no beneficios, todos esos trabajos de reproducción que normalmente recaen sobre los hombros de las mujeres y que están escondidos, esos no se contabilizan ni en el PIB ni en ninguna contabilidad nacional, pues probablemente resultaría que es que el sistema capitalista es un desastre en términos puramente económicos, porque los costes son mucho mayores que los beneficios que genera, que además se distribuyen solamente hacia unos pocos, ¿no? Cuando Polanyi utilizaba esta metáfora, ¿no?, de molino satánico, a lo que concretamente se estaba refiriendo es a eso, ¿no?, a las consecuencias de la acción desregulada del mercado y su lógica en todos los ámbitos de la vida. Cómo produce degradación social, cómo produce ruptura de lo que son las estructuras sociales previas, ¿no?, los colectivos sociales en los que se asentaban las sociedades, y todo eso conlleva violencia, que es otra de las cosas que tenemos que tener bien claro, que el capitalismo como sistema económico y como sistema social no funciona si no es a través de su imposición por medio de la violencia. Otra de las partes mejores de este libro es como, porque nos hace reflexionar en cosas que tenemos tan internalizadas que normalmente no las vemos, y es cómo se convierten, también Marx habla de esto bastante extensamente, las mercancías ficticias, cosas que realmente se empezaron en los principios del capitalismo convirtiendo en mercancías, pero que hasta ese momento nunca lo fueron, que son el trabajo, la tierra y el propio capital, ¿no?, el dinero en sí mismo. Esto que además, cuando hablamos de mercado de trabajo, el mercado de capitales y ciertas cosas, ya las vemos como algo tremendamente normal. Pues no, que todo eso realmente es ficticio. Y entronca, este libro además, Polanyi, estas reflexiones las hizo en 1944, cuando desde luego no se había producido algo que es lo que se ha producido desde los años 70 hasta nuestros días, cada vez de una manera más acelerada, que es lo que conocemos como la financiarización de la economía. Que no sé si esto os suena, pero vamos, es algo tremendamente sencillo y forma parte de alguna parte de tu explicación, ¿no? Ahora cada vez que vemos que hay una crisis de deuda, para introducirlo de una manera un poco que nos resulte cercana, ¿no?, damos por hecho que es normal que los estados se financien. Uy, Dios mío, no puede estar siendo tan aburrido. Así no veo si cerráis los ojos, pero... no sé. Es que me parece muy fuerte empezar a hablar de financiación de la deuda en el mercado de capitales a oscuras. O sea, no sé cuántos rollos debería tener esto. La cuestión es que hasta los años 80, en el que se produce una crisis de la deuda muy similar a la que se ha producido en la década pasada en Europa y sobre todo en los países del sur de Europa, como os decía, hasta los años 80 no se empieza a vender, a mutualizar la deuda de los estados a este nivel que conocemos actualmente en los mercados financieros. Antes, grandes bancos, cuando un estado tenía que ejecutar
o proceder a hacer una inversión, un proyecto, infraestructuras, lo que fuese, pues hacían algo que se llamaba préstamo sindicado, que se continúa haciendo pero en menor medida, y había unos cuantos grandes bancos o entidades financieras de diferentes tipos que, digamos, prestaban ese dinero al Estado, ¿no? Y después se iba devolviendo. Por lo tanto, sucede... bueno, ¿quieres interrumpir? Sí, si podría repetir el nombre de lo que habías dicho, el préstamo... Préstamo sindicado. Es lo que equivaldría ahora a un préstamo sindicado, que se sigue usando, pero no para financiar de esta manera a los estados, ¿no? ¿Qué sucedía en ese caso? Pues que el sector financiero y los estados nacionales, o las administraciones públicas, digamos que estaban metidas en el mismo barco, porque como los bancos y las entidades financieras y las grandes empresas quieren recuperar su dinero con intereses y cobrar, le interesa que al Estado le vaya bien, ¿no? Bien, ¿qué fenómeno se produce cuando todo esto cambia y a partir de los 80 se empieza a jugar con la deuda y a invertir y a jugar, a apostar contra ella, incluso a través de los seguros de no cobros, como son estos CDS, que son parte de lo que hace que incluso a los que compran deuda les interese que al país le vaya como el culo? Perdonad por la expresión. Pues que ese interés común se rompe completamente. Esto forma parte, con otras bastantes cosas, de lo que significa ese proceso de financiarización de la economía. No significa que los bancos manden, significa que suceden varias cosas en paralelo. Las grandes empresas, grandes multinacionales, empresas de sectores muy diversos, que pueden ser desde el agroalimentario hasta el del automóvil, empiezan a invertir en el sector financiero. Es decir, no generan sus beneficios, como había sido hasta ese momento mayoritariamente, a través del sector productivo, producir coches, producir alimentos, sino que empiezan a través de la bolsa, a través de operaciones puramente financieras, obtener más beneficios de esas operaciones puramente financieras que de sus operaciones productivas, que son las que habían llevado a lo largo de la historia más o menos adelante y a dar sentido a sus negocios, ¿no? Mientras tanto, otra de las cuestiones que va pasando y que forman parte de esto que llamamos financiarización de la economía es que las ganancias individuales, las ganancias privadas de los individuos y de las familias empiezan a formar parte también mayoritariamente de unos grandes beneficios de los sectores financieros. Todos esos productos seguros, el apalancamiento de las propias familias, o sea, los créditos, toda esa burbuja crediticia, que es la que de alguna manera, aunque sea vinculada al sector inmobiliario, revienta a partir de 2007-2008, pues había supuesto un gran trozo del pastel de los beneficios financieros. Y por último, que los países, que las administraciones públicas y que al fin y al cabo prácticamente todos los aspectos de la vida empiezan a entrar en la lógica de las finanzas. Es decir, hay muchas cuestiones que hasta el momento no se entendían que pudieran ser convertidas en mercancía, que pudieran estar jugando en los mercados. ¿Y a qué me refiero con esto? Y entronco con otro teórico que también os recomiendo encarecidamente que leáis, este ya es más marxista declarado y es actual, que es David Harvey, que rescata, mucha gente cree que lo acuña él, pero no, lo rescata porque Marx ya había hablado de algo muy similar, algo que se llama acumulación por desposesión. ¿Qué significa esto? Pues que llegado a un punto, y por eso creo que esto tiene mucho que ver con lo que estamos tratando, que son los límites del capitalismo, llegado a un punto, el capitalismo, que había tenido fases mercantiles, imperialistas, etc., no tiene más mundo para expandirse, no tiene otros sitios a los que explotar para que ficticiamente las personas que vivimos en esto llamado primer mundo, de momento, podamos obtener mercancías o tener cierta sensación de prosperidad, ¿no?
Y todas esas cosas empiezan a ser vistas como, por el gran capital como posible nicho de negocio. ¿Qué cosas son? Nuestros derechos, directamente, la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales y todo aquello que hasta ese momento había sido proveído por los estados y que se daba por hecho que estaba fuera de posibilidad de convertirse en un negocio, ¿no? Pues cuando el capital, como tiene que seguir rodando como ese aspa, ese molino satánico, porque si no el sistema entra en crash, como el capital tiene que seguir obteniendo beneficios crecientes, lo que hace es empezar a meter dentro del mercado todas esas cosas. Y la lógica de los negocios en todos los aspectos de cada una de las vidas de todas las personas que formamos la sociedad, ¿no? Esto, que porque tú también hablabas antes de alguna cosa similar, ¿cómo lo vemos, por ejemplo, en este momento en la Unión Europea, ¿no? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuál es el planteamiento? Pues fijaos, Juncker tenía un plan en el horizonte que lo podéis consultar porque está accesible en la página web de la Comisión, que es Europa 2020, ¿no? Y eran los planes para que funcionase todo fantásticamente bien en la Unión Europea en el año 2020. Y tenía tres patas. Una es, creo que has tocado prácticamente todas de una manera similar. Una es la Unión de Mercado de Capitales. La Unión de Mercado de Capitales lo que pretende es que incluso las empresas, startups, etcétera, tengan una cuota y unas formas de financiación mucho más similares a lo que se hace en Estados Unidos, donde directamente los fondos de capital riesgo, etcétera, financian, pues me parece que es un 70% más que en Europa, las pequeñas y medianas empresas directamente. Es una desregulación absoluta de lo poco que queda de regulación del mercado de capitales. Que para que os hagáis una idea, en este momento la verdadera burbuja, igual que lo fue en el año 2005 la burbuja inmobiliaria, es la burbuja financiera. O sea, siendo tremendamente conservadores, porque por otros cálculos es infinitamente mayor, pero siendo tremendamente calculadores, se calcula que en el mundo, en este momento, habría una correlación de 70 a 1 entre el valor real, o sea, el bien que se encuentra detrás de una acción, un producto financiero, un derivado financiero, etcétera. Es decir, cuando tú vas a ver qué hay detrás, ¿no? Resulta que por cada, digamos, $70 que hay en el mundo, solamente hay uno de valor real material de algo, ¿no? Imaginaos, y ya os digo, que eso es el cálculo, no me acuerdo si era del BEI, bueno, es el cálculo más conservador que hay. Otros pensamos que lo podemos multiplicar eso por bastantes números más, ¿no? Y sin embargo lo que se pretende es desregular todavía más y meter eso en la financiación de la economía real, mucho más grande, ¿no? Me queda poco, ¿no? Me he pasado ya. Bueno, acabo con esto contándoos qué es lo que se nos viene encima. Por otro lado, está la otra pata de este Europa 2020, era la unión energética, ¿no? La unión energética, en el caso español, que es, digamos, establecer un mercado general y unas formas por ejemplo, el gas, ¿no? El sistema gasístico que viene, atraviesa toda Europa, modificar eso básicamente para tener menos dependencia de Rusia, etc., ¿no? Pues España, en este caso, se convertiría en un lugar de paso y vería cambiar su demografía, su distribución sociológica. Lugares como Cataluña se convertirían en algo que, bueno, donde ha sucedido anteriormente la degradación tanto ecológica como social es brutal, pero establecen que ese cambio de socios para quien provee
las energías a Europa, pues geoestratégicamente es muy importante y es otra de las patas. Y la última pata, y bueno, con esto casi termino, es el establecimiento de nuevos acuerdos y tratados comerciales. Esto, en este momento, parece que Trump ha cambiado un poco el paso y lo está modificando, pero básicamente significaría que todos y cada uno de los derechos que tenemos consolidados en este momento, tanto medioambientales como sociales como laborales, tendrían que tener el visto bueno de una especie de lex mercatoria que se superpondría a todas las leyes nacionales y europeas, y que tendría que, pues, eso que no se hace cuando no se hacen los estudios medioambientales para ver si un proyecto es viable o no, habría que hacerlo haciendo un estudio económico para ver si impacta negativa o positivamente en los términos de esos tratados que se establecerían por encima de las leyes nacionales, ¿no? De establecerse todo esto, y acabo como empecé, creo que se quedaría muy corto esa tradicional contradicción capital-trabajo, porque de lo que estaríamos hablando es, tanto en términos sociales como culturales, como físicos, estrictamente físicos, de una verdadera contradicción capital-vida. Por lo tanto, ¿dónde está, bajo mi punto de vista, el límite fundamental del capitalismo? En el sostenimiento de la vida misma. Y con esto lo dejo. ¿Se escucha bien? Es que soy bastante desordenado para las cosas y si miro el micro pues, no soy capaz de hacer dos cosas a la vez, posiblemente. Bien, bueno, lo primero, agradecer a la organización el haberme invitado. Yo soy presidente de la Federación de Vecinos y Vecinas de Gijón, en Asturias. Siguen existiendo las asociaciones vecinales, que yo creo que antes levantabais la mano y mucha gente era menor de 25 años. Igual a algunas personas esto les sonará pleistoceno, lo que eran las asociaciones vecinales. Siguen vivas, muy vivas en los barrios, y para mí son un movimiento fundamental. Son un movimiento fundamental porque son la célula más básica que tienen las personas, y fundamentalmente la clase trabajadora, para organizarse en donde pasan posiblemente una parte fundamental de sus vidas, que son en sus barrios, en sus zonas más próximas. Bien, voy a hablar directamente de una experiencia muy concreta, que es la lucha contra la contaminación, contra los problemas medioambientales que sufre la zona central de Asturias. Asturias, para que os pongáis digamos, en imagen, es esa comunidad en el norte de España donde parece que siempre está lloviendo. 1 millón de habitantes, de los que 800.000 viven en el centro, en la zona central de Asturias, es decir, prácticamente en el 20% de la zona territorial asturiana. Una comunidad eminentemente industrial, es decir, Asturias siempre evoca minería, siderurgia, sector naval, pero que esto también pues, ha ido decreciendo. Aún así, pues, el sector industrial pesa muchísimo en nuestra comunidad todavía. Voy a hacer una comprobación muy básica. ¿Cuántos de vosotros y vosotras, vuestros padres, trabajan en industria? Es decir, son obreros y obreras fabriles. Muy bien, muchas gracias. Esto ejemplifica muy bien la División Internacional del Trabajo, que el papel que le toca a España fundamentalmente. Entonces, a veces, lo que explique o lo que intente transmitiros os va a sonar un poco raro, porque vivimos en entornos totalmente terciarizados, donde el progreso de las chimeneas, de las industrias fabriles, no es real, no es el día a día. En mi comunidad, en mi región sí es así, pero no tiene por qué serlo. Luego intentaré centrar también un poco la problemática medioambiental a nivel estatal. Lo primero, también explicaros, tratar de trasladaros que estoy en una organización como la vecinal, que es fundamentalmente interclasista, es decir, yo no puedo hablar de anticapitalismo en una plataforma contra la contaminación, pero es que eso no lo hace nadie, es puro izquierdismo.
Es decir, la militancia de Izquierda Unida conoce perfectamente que no puede ir a intervenir como si fuera un extraterrestre a los espacios. Es decir, todos y todas os habéis enfrentado a frentes de intervención y por eso la importancia de la formación en nuestra organización es saber cómo intervenir en los frentes. Es decir, saber qué discurso trasladamos al exterior para no ser tipos y tipas raros en frentes de intervención. Además que nos aislaría precisamente del sujeto básico con el que queremos trabajar y del que somos parte, que es la clase trabajadora en su gran mayoría. Bien, lo primero, los límites del capitalismo, digamos, como introductorio. Yo aquí os pediría un plus a toda la militancia joven de Izquierda Unida. La ecología política es básica. Nuestra corriente, el marxismo, el pensamiento de izquierda, el pensamiento transformador, ha trabajado muy poco estos temas. Es decir, siempre dicen que Marx se murió muy pronto para desarrollar la teoría ecológica del marxismo. Hay pequeños trazos en el Capital, en el Antiduri, en otros textos de Marx y de otros clásicos, hablando de ecología política, hablando de desarrollo, hablando de la fractura metabólica, un término muy bueno de Marx, fractura metabólica, donde hablaba que no podemos desarrollar nuestra tierra hasta límites de fracturarla. Y aquí entra el primer conflicto que yo veo, porque sí que hay teóricos y teóricas que han desarrollado grandes pensamientos en términos de ecología política, en términos marxistas. A mí particularmente, yo soy un enamorado de Manuel Sacristán, que me parece que es, bueno, lo traía el libro un poquitín para recoger notas, que es mi libro de cabecera en cuanto a ecología política. Muchos de ellos lo consideran un hereje, a mí me parece uno de los mejores pensadores en términos marxistas del siglo XX. Y quizá la primera cuestión que Manuel Sacristán siempre habla de ella, siempre hablaba, ya falló, es que los marxistas, las marxistas, consideramos que la necesidad básica que tenemos como sociedad es el desarrollo de las fuerzas productivas. Es decir, en términos generales, chimeneas humeantes era sinónimo de progreso. Manuel Sacristán lo que nos viene a decir es, chimeneas humeantes tienen unas consecuencias. Es decir, quizá el paradigma con el que nos hemos formado es erróneo. Quizá lo que necesita la clase trabajadora no es el desarrollo de las fuerzas productivas, sino, de alguna manera, convenientemente pensar cómo restringir esas fuerzas productivas. Cuando hablo de fuerzas productivas, hablo evidentemente de fuerzas productivas de tipo industrial, de tipo de producción de esas mercancías, no de las que comentaba Sol con la financiarización económica. Y ante esto hay dos salidas, y aquí voy a entrar ya con el caso práctico. Hay una salida reformista y hay una salida revolucionaria transformadora. La salida reformista es imposible. No se puede hacer amigo y amiga de la tierra a quien básicamente su estructura económica social pasa por depredar la tierra. Es decir, solo nos queda una salida, que es la que yo creo que desde el 86 Izquierda Unida y mucho antes, ese hilo verde que siempre se habla de Izquierda Unida, ha planteado. No vacía de contradicciones, y estas las plantearé abiertamente, las contradicciones que se dan en este término del hilo verde. Es decir, hay que apostar por la salida transformadora y revolucionaria en cuanto a ecología política se refiere. Hablaba Sol de la contradicción capital-vida. Yo ahí introduciría un esquema más: capital, trabajo, vida. ¿Y por qué? Por la contradicción que os voy a exponer a continuación. Mi caso concreto, yo soy militante de Izquierda Unida, militante de comisiones obreras, es decir, no me exagero el trabajo industrial, el trabajo sindical. Bueno, el principal enemigo del trabajo social y político que se está realizando, en concreto de la plataforma contra la contaminación Asturias Purna y Sano, viene precisamente de las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales se oponen a nuestro trabajo social contra la contaminación. Esto no es una novedad. En los años 70, hay un caso muy amianto. Bueno, el amianto antes se utilizaba prácticamente para absolutamente todo. Vamos, en Brasil ahora las tuberías de agua todavía están fabricadas por amianto. Era un material muy barato y era prácticamente muy común utilizarlo. Bueno, pues en los años 80 el gobierno de la Alemania Federal introdujo una ley en el Parlamento para cambiar la normativa del amianto, hacerla más restrictiva, cambiar toda la estructura del amianto. Bueno, pues ¿sabéis quién fue la principal fuerza opositora que hizo que cayera esa ley?
las organizaciones sindicales, las organizaciones de clase, nada menos. ¿Por qué? Porque preferían enfermar de cáncer de pulmón a rebajar sus perspectivas económicas y de nivel de vida. No estábamos hablando de hambre física. Los trabajadores y trabajadoras de la industria del amianto, de la industria del automóvil fundamentalmente, no se iban a morir de hambre. El gobierno alemán no iba a permitir eso, más teniendo a nuestra RDA cerca. Es decir, no se podía permitir ese lujo. Pero los y las trabajadoras y las organizaciones de clase, en aquel momento, se pusieron, y esto es una clave que yo creo que merece la pena discutir, se pusieron con los intereses prácticamente subalternos que tenían, que eran los intereses de la gran patronal alemana y, evidentemente, del capitalismo. Esto es un problema, porque la clase trabajadora fundamentalmente no entiende, y es complejo, y por eso voy a plantear una conclusión sobre ello, que sus intereses a corto plazo entran en contradicción con sus intereses a medio y a largo plazo. Esto que puede parecer una frase así a buena pluma, tiene una carga ideológica impresionante. Por eso es necesaria la formación y por eso es necesario la intervención de todos vosotras y vosotros en las organizaciones de clase, en los sindicatos, en el movimiento estudiantil, allí donde hay un frente de intervención que pueda introducirse el eje ecologista, la ecología política. Y además lo planteo desde una perspectiva que es un debate que ha venido para quedarse. Es decir, no son las tiendas hipsters de alimentación, de estos de 30 tipos de cereales que son totalmente ecológicos, que no sé. No. Estamos hablando de algo básico, que es del futuro en los próximos 20-25 años. Según datos de la OMS, en España el 80% de las personas dentro de 15 años van a respirar aire profundamente contaminado. PM2,5, PM10, que son las partículas, las micropartículas que no se ven, no son perceptibles a la vista humana. Esto es un problema muy grave de salud que ya se está viendo. Gijón, la zona central de Asturias, es la región de toda España y está entre las 5 regiones europeas con mayor tasa de cánceres de pulmón y enfermedades respiratorias de toda Europa. Es decir, según datos también de la Organización Mundial de Salud, 1 de cada 2 asturianos tendrá cáncer en los próximos, desarrollará algún tipo de cáncer de tipo respiratorio en los próximos 15 años. Y 1 de cada 3 asturianas lo desarrollará también en esos términos. O sea, es una perspectiva que tenemos que tener, que tenemos que manejar, que tenemos que formarnos, que tenemos que ser capaces de intervenir. Trabajar en lo concreto. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Todos y todas. Bueno, pues lo primero es saber y aterrizar un análisis básico de lo que le pasa a España en términos medioambientales. Es decir, no es lo mismo la problemática que pueden tener ciudades industriales como Gijón, como Avilés, como Asturias, como Euskadi, que la que sufre Madrid o Barcelona, donde fundamentalmente la contaminación procede de nitrógenos, NO2, que es básicamente en términos de movilidad, de coches, básicamente, de transporte pesado. La problemática en mi región es totalmente diferente. El 80%, el 70% es de carácter industrial, es decir, azufres, bencenos, todo tipo de materia sedimentable, partículas de hierro, etcétera, etcétera. Tenemos entonces una variedad de problemas, al que, y esto hay que decirlo, los gobiernos del cambio están dando una ligera respuesta. Es decir, los planes de calidad del aire son mejorables, las respuestas que se da institucionalmente desde nuestro sujeto político podrían ser mejorables, pero evidentemente estamos a la cabeza. Y eso hay que reconocerlo, y tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosas de ello. Es decir, estamos trabajando en ello. Madrid y Barcelona son referentes en cuanto a, por ejemplo, algo que es impensable, como que en horarios o días de alta concentración no se permita la entrada de coches en determinadas zonas de la ciudad. Bueno, eso hace 10 años era irrealizable. Hoy es el debate que hay que dar. Y contra esos debates tenemos que estar formados y preparados. Es decir, tenemos que saber combatir el ideal liberal, el ideal conservador, de que yo tengo derecho a utilizar mi coche privado. El coche privado es la cosa más anticolectiva que pueda haber. Es decir, ¿cómo podemos plantear, en términos totalmente egoístas y de desarrollo humano, la utilización del coche privado? Esto es jodido, ¿eh? Hay que reconocerlo.
y lo reconoce alguien que utiliza el coche privado prácticamente en todos sus desplazamientos. Es muy complejo cambiar este pensamiento, pero tenemos que hacerlo. Con esto no estoy defendiendo teorías posmodernas colaboracionistas que ya sabemos todos y todas lo que conllevan. Pero hay que empezar a trabajar también en común, trabajar en lo colectivo. Me estaba refiriendo a pues, todas estas plataformas de super PYs, colaborativas, de cómo colaboramos y detrás ya sabemos todos bien quién está, Twitter financieros, fondos de inversión, etcétera, etcétera. El análisis concreto de lo que hacemos en Asturias. Bueno, pues en Asturias fundamentalmente lo que hemos hecho en las organizaciones regionales es juntarnos a otros colectivos, fundamentalmente de tipo ecologista, sí, fundamentalmente de tipo ecologista, pero también social, sindical, no las dos grandes centrales sindicales, y hemos empezado a trabajar en una denuncia clara de los problemas de contaminación que sufre nuestra región. Es un trabajo que ya llevamos 4 años desarrollando, un trabajo donde el aspecto fundamental ha sido trasladar el eje de lo ecologista, porque meten esta lucha en un cajón desastre que es el ecologismo, los ecologistas. Sabéis que en España el movimiento ecologista ha estado tremendamente criminalizado porque han sido siempre vanguardia en las denuncias medioambientales, han tirado abajo auténticas barbaridades y hay que decirlo también, con poca ayuda desde nuestro horizonte político, de nuestra organización, no de nuestra organización política, porque siempre ha sido bastante referencial en ese sentido, pero sí desde la izquierda en general. Es decir, el movimiento ecologista es visto desde la izquierda como un agente extraño. Ya vienen estos aquí a denunciar la desecación del mar de Aragón, ¿vale? Es decir, el desarrollo implica consecuencias en la vida humana. Y eso el movimiento ecologista hay que reconocérselo. Y por eso hay que trabajar fuertemente con ese movimiento. Pero hay que trasladar también que fundamentalmente la lucha contra la contaminación, la lucha medioambiental, tiene que trasladarse a un eje vecinal. Es decir, la contaminación, los problemas medioambientales, tienen reflejo en el día a día de las personas. ¿Cuántos y cuántas de aquí tenéis asma? Me parece incluso poca gente. O sea, es grande. O sea, el asma antes era una enfermedad poco... Claro, no tienen edad para desarrollarla. Bueno, a día de hoy, en Asturias, por ejemplo, es algo muy común el desarrollar enfermedades de este tipo, por el puro desarrollo de los contaminantes. Bueno, pues esto afecta al día a día, es decir, es gasto sanitario, es decir, es gasto en todo tipo de situaciones diarias. Conlleva que uno no puede hacer vida normal en su ciudad, en su pueblo, en su barrio. Tiene componentes de todo tipo, es transversal a toda nuestra vida. Por eso el eje debe ser, a mi modo de ver, vecinal. ¿Qué hemos hecho? Podéis entrar en redes sociales, ver un poquitín el trabajo que se ha hecho por la cuestión de tiempo. Asturias por un aire sano en la plataforma, ¿vale? Lo más concreto, básicamente, hemos realizado un manifiesto donde ponemos en común todas las organizaciones, todos los colectivos, algunas de las peticiones. Hablamos de empleo, hablamos de industria, hablamos de movilidad, hablamos de ordenación del territorio, hablamos de salud, hablamos de muchas cuestiones que tienen que ver con la contaminación y con el medio ambiente. Iniciamos movilizaciones, la más numerosa, la del pasado 18 de marzo, que sacamos en Gijón a 5.000 personas a la calle con una movilización medioambiental. Esto, para quien esté en el mundo medioambiental, dice, es una pasada. O sea, no había ningún tipo de movilización en Asturias a estos niveles, en términos medioambientales, que haya tenido esta repercusión. Hemos intervenido en prácticamente todos los planes de calidad del aire, tanto locales como regionales. Hoy la agenda política asturiana no se puede entender sin la cuestión medioambiental. Es decir, el consejero de Medio Ambiente e Infraestructuras comparece cada mes con alguna pregunta parlamentaria sobre temas medioambientales, sobre escapes, sobre residuos, sobre cualquier cuestión de este tipo. Porque además en Asturias, tristemente sufrimos cada 2 días una emisión industrial, un escape, una emisión a un río, contaminación de aguas, etcétera, etcétera. Hace Chernóbil, o sea, yo os invito a ir a Asturias, ¿no? Es muy bonita,
pero tenemos problemas, o sea, es cierto, eso ocurre, eso ocurre. Y fundamentalmente hemos hecho un trabajo también a nivel institucional. Recientemente hemos comparecido en la Comisión Europea, nos ha recibido la responsable de medio ambiente de la Comisión Europea, le hemos trasladado denuncias, le hemos trasladado casos prácticos de lo que estamos sufriendo, fotos, expedientes, denuncias al defensor del pueblo. Y aquí ya con esto termino. ¿Qué podemos hacer todos y todas para trabajar esta cuestión? Es decir, para realmente desde la base, desde la práctica, asumir que nuestra lucha es contra el capitalismo depredador, contra ese límite que tiene. Lo primero, plantearse la cuestión de poder. Es básico. Sacristán siempre criticaba a los ecologistas que no se habían planteado nunca la cuestión de poder. Es decir, para cambiar, para transformar el sistema, solo hay una posibilidad, que es la toma del poder político. Es decir, la toma de ser capaz de poner fin a esa estructura depredadora. Aquí una crítica también. La toma del poder sin formación, sin desarrollo teórico, sin desarrollo práctico, no tiene ningún tipo de futuro tampoco. Ha habido experiencias socialistas muy importantes en el mundo. Preguntaros qué iniciativas de corte ecologista o de desarrollo sostenible han tenido. Lo decía antes, la desecación del mar de Aral no es precisamente, en términos ecologistas, la mejor de las producciones. O la presa de Nürnberg no acercó más al comunismo a la sociedad. Pero sí que es verdad que nuestro pensamiento ha sido el que más se ha parado en intentar desarrollar estas cuestiones. Es decir, la cuestión de poder es básica y hay que tenerlo en cuenta. El segundo es la hegemonía. Si no somos capaces de trasladar socialmente que la lucha medioambiental, que la lucha contra la contaminación es algo básico para la supervivencia como personas, no estaremos haciendo nada. Hay algo que duele mucho a los responsables políticos cuando tienes que enfrentarte a ellos, y es que pones por encima de todo la salud de las personas. No hay balance de ninguna multinacional económica que valga más que la salud de las personas. No hay PIB ni desarrollo de una región que valga más que la salud de las personas. Y eso es donde hay que centrar el debate. Es decir, en términos medioambientales no nos jugamos balanzas de pagos, ingresos, deslocalizaciones, que es con lo que muchas veces amenazan, sino que estamos hablando en términos de salud pública. Y por último, pedagogía, mucha pedagogía. Pedagogía allí donde estemos. Es muy complejo intervenir, por ejemplo, en una organización sindical defendiendo una posición abiertamente medioambiental o de ecología política. Pero hay que hacerlo. No podemos abandonar nuestros espacios, porque también, y con esto termino, hay que tener claro que el sujeto político de cambio es la clase trabajadora. Es decir, la ecología no puede ser parte de teorizaciones universitarias, académicas. No, no. Hay que explicarle a esos trabajadores y trabajadoras industriales en Asturias, por ejemplo, que es verdad que sus sueldos son mucho más altos que los de los camareros y camareras en el sur, muchísimo más, pero que todo lo que están produciendo allí, todas las prerrogativas que tienen un alto coste también para la salud de las personas y para ellos mismos. Muchas veces la clase trabajadora no es consciente de lo que está realizando. No es infantilizar a la clase trabajadora, es ser capaces de intervenir allí donde estén. Y es decir, solo interviniendo en esos espacios vamos a poder desarrollar un cambio y vamos a apostar por una transformación política en términos medioambientales de este país. Y además, creo que no solo es una cuestión de militancia política, que también, básicamente, sino que es una cuestión de reconocerse a uno en el ser social en el que está. Y por último, yo creo que fundamentalmente daros las gracias por este espacio, daros las gracias por permitirme trasladaros un poco mi experiencia y fundamentalmente deciros que nos quieren en soledad, pero que nos van a tener muy en cuenta.